Damos inicio entonces. Vamos a ver formas diferentes de planteo, reforzando en este caso el tema de conjuntos, ¿ya? Una primera manera u otra manera de poder desarrollar, o que en las preguntas me puede dar, es esta forma, ¿no? Por ejemplo, me dice si los conjuntos A y B son iguales, me pide hallar 2 veces A menos B. Tengo acá los conjuntos A y B. Me dice que son iguales en este caso. Y si son iguales, yo debo entender en este sentido la teoría que me dice de que deben tener la misma cantidad de elementos, y es correcto, ¿no? En este caso, por ejemplo, el conjunto A tiene 2 elementos, tenemos 1 y tenemos 2. Y el conjunto B también tenemos 1 y 2 elementos. Y aparte de ello, ¿qué me dice? Para que sean iguales, que debe tratarse del mismo elemento. Como en el conjunto A yo ya conozco un elemento, 243, y en B también conozco el otro elemento que es 27, yo no puedo decir de que 243 es igual a 27. Entonces, ¿cuál es mi única conclusión aquí? Que 243 tendría que ser igual ¿a quién? A este primer otro elemento. Y este otro elemento del conjunto A tendría que ser igual a 27. Solo así determino de que deben tener los mismos elementos. Recuerda que no necesariamente en el mismo orden. El orden puede variar, como en este caso. Entonces, si 3 elevado a la A menos B es igual a 27, 3 a la B más 2 es igual a 243. Entonces, como son conjuntos iguales, deben tener los mismos elementos. Ya lo estamos igualando. 3 a la B más 2 es igual a 243 y 3 a la A menos B es igual a 27. Este 243, mira, a mí me conviene expresarlo como potencia de 3 para poderlo igualar con este elemento, ¿ok? Entonces, lo represento, es 3 elevado a la quinta, es 243, lo mismo acá. Este 27 es 3 elevado al cubo, porque la otra base también es 3, tengo que igualarlas. Entonces, ¿qué me dice lo que es álgebra en teoría de potencias? Si las bases son iguales, sus exponentes también son iguales. Lo mismo acá, las bases son iguales, sus exponentes tendrían que ser iguales. Por lo tanto, B más 2 es igual a 5 y A menos B es igual a 3. Y acá yo ya conozco cuánto vale B, ¿no? Lo paso a restar, B vale 3. Si B vale 3, este sería menos 3, pasa con más al otro ladito y sería 6 en este caso. Entonces el valor de A, 6. Ya tengo los dos valores de los datos que tenemos en este caso. Me pide doble de A es 6, el doble sería 12, menos el valor de B que vale 3, y 12 menos 3 es igual a 9 en este caso, ¿ya? Solo en función a la teoría. Problema 2. Si me dice la cantidad de elementos del conjunto potencia de B es igual a 128, hallar el número de elementos de B, me dice. Entonces, ¿qué sabemos de acá? Que cómo hallamos la cantidad de elementos del conjunto potencia, recuerda, formulita, 2 elevado a la cantidad de elementos de dicho conjunto, o sea, 2 elevado a la cantidad de elementos del conjunto B. Eso es igual a ¿cuánto? 128. ¿Ya? Esto es por fórmula que hemos visto en la teoría. Este 128 también, mira, es igual que en el anterior. Este es 2 a un exponente, él también debe ser un 2 a un exponente. Y 128 es igual a 2 elevado a la séptima. 2 a la 7, 128. Otra vez, bases iguales, exponentes iguales. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el conjunto B? 7 elementos el conjunto B. ¿Está bien? Sencillo, este es aplicativo, es fórmula nada más para los subconjuntos o también conocido como conjunto potencia. Problema número 3. Si A me dice es un conjunto unitario, hay el valor de A cuadrado más B cuadrado en este caso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver en apariencia cuántos elementos tiene este conjunto A. Fíjate, tengo hasta acá, tengo 1, tengo 2 hasta el 3 y tengo 3, aparentemente. Pero me dice sobre este conjunto es unitario. ¿Y cuándo nosotros llamamos a un conjunto unitario? Cuando tiene solamente un elemento. Profesor, y si en apariencia tiene más de uno, para que sea unitario, ¿cómo deben ser esos elementos?
deben ser iguales. O sea, si este elemento es 12, él también tiene que ser 12, él también tiene que ser 12. Por lo tanto, solo así va a ser unitario. Entonces, A más B es igual a 12, A más 2B menos 3 también tiene que ser igual a 12, para que se trate del mismo elemento y se considere como unitario, ¿ya? Y acá tengo una ecuación, mira, acá tengo otra, voy a pasarlo a restar, perdón, es que está restando, va a pasar a sumar, sería 15, entonces tengo A, este 2B lo voy a descomponer así, B más B, B más B, 2B. Profesor, ¿por qué razón? Porque yo conozco acá esta suma. ¿Cuánto vale? A más B. Me dice que es 12. Entonces lo reemplazo, pues, para poderlo reemplazar. Vale 12. 12 más B es igual a 15. Lo pasamos a restar. Entonces el valor de B vale 3. Entonces, si el valor de B vale 3, reemplazamos acá arriba ya. Pues directo, mira, B vale 3. Entonces, ¿a cuánto va a ser? Va a ser 9, ¿no? Este 3 pasaría a restar al 12. Entonces, A vale 9. 9 más 3, 12. Ya está. Conocido ahí, ven, ya reemplazo la pregunta, me pide a cuadrado más b cuadrado, a vale 9, 9 al cuadrado, más b vale 3, 3 al cuadrado. 81, y esto es 9. 81 más 9 igual a 90. Entonces, la suma de sus cuadrados es igual a 90. La parte esencial es definir si son iguales para igualar, o si es unitario para también igualar del mismo conjunto. ¿Ok? Problema número 4. Me dice, vamos a borrar a ver esta partecita que señalamos en los problemas anteriores. Ya está. Me dice, si m es igual a b al cuadrado más 1, 3a menos 1 y 17 es un conjunto unitario, mira, similar al problema anterior, me dice que este conjunto también es unitario, entonces debe tener un solo elemento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos elementos, para que sea unitario, deberían ser iguales. Entonces, sus elementos, para ser unitario, deben ser iguales. Entonces, b al cuadrado más 1 va a ser igual, mira, yo ya conozco cuánto es el elemento, ya me dan uno de ellos, es 17. Y también 3a menos 1 igual a 17, porque es unitario. Lo despejamos, mira, este va a pasar a restar, este que está restando va a pasar a sumar, vamos operando paralelo a ambos. Le sacamos raíz cuadrada, acá va a ser 4 y menos 4, obviamente. Recuerda que siempre toma dos posibilidades cuando sacas una raíz par. Bueno, este 3 pasamos a dividirlo. Ya tenemos el valor de A que vale 6 exacto. Es por eso que acá la pregunta es, halle el mínimo valor de A más B. ¿Por qué? Porque B toma dos valores posibles. Y para que me hable de un mínimo valor, tengo que tomar su mínimo valor de B, pues que es menos 4. Bueno, como A es uno solo, simplemente tomo ese valor único. Entonces lo sumo. Menos 4 más 6 me pide A más B, sería igual a 2, ¿no? Signos diferentes, al final restas, ¿ya? Tengo un poquito de cuidado ahí. También es unitario, igual que el problema anterior que hemos visto. ¿Cuántos subconjuntos propios, dice el problema 5, tiene el conjunto que posee 5 elementos? ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? 5. Cantidad de elementos igual a 5. ¿Cómo hallo los subconjuntos propios? Formulita. Cantidad de elementos del conjunto potencia, pero propios. Es 2 elevado a la cantidad de elementos menos 1. Esto es lo único que cambiaba cuando agregaba esta palabra, propio. Si me agregaba, recuerda esta palabrita, lo único que tenía que hacer es restarle menos 1 al final, nada más. Entonces lo reemplazas. Ya tengo esto de dato. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 5. Será 2 elevado a la 5 menos 1. 2 a la quinta es 32. Menos 1 es 31. Entonces, ¿cuántos subconjuntos propios? 31 subconjuntos propios. ¿Ya? Cuando me agregue esta palabrita, le restamos 1, recuérdalo. Si no, simplemente solo esta parte nada más, ¿no? Problema siguiente, la 6. Si los conjuntos A y B son iguales, y acá me dice que los conjuntos son iguales, entonces se debe tratar de los mismos elementos, recuerda. Mira, este es 20, yo ya lo conozco, y este es 28. Yo no puedo decir de que 20 es igual a 28. Entonces, ¿cuál es mi única opción? De que 20 debe ser igual a este otro elemento, que es 3b menos 1, y el 28 igual al otro elemento, que vendría a ser al cubo más 1.
¿ya? Porque tienen que ser elementos iguales y es mi única posibilidad. Entonces, los igualamos. A al cubo más 1 igual a 28. Como son iguales, tenemos que tener los mismos elementos. Y 3 veces b menos 1 igual a 20. Ya está. Pasamos a restar 27. Este de acá pasa sumando, sería 21. Le sacamos raíz cúbica acá, o la potencia pasa como raíz. Sería 3. El 3 pasamos a dividir, sería 7. ¿no? Ya tenemos ahí b, por lo tanto me pide a por b, 7 por 3, complemento, ¿no? 21 en este caso. ¿De acuerdo? Estamos viendo dos tipos en esencia, aparte de la potencia, cómo me da la forma. Si es unitario, igualo el elemento del mismo conjunto. Si son conjuntos iguales, tengo que igualar un elemento de un conjunto con el otro elemento del otro conjunto, viendo quiénes pueden ser iguales. ¿De acuerdo? Problema 7. ¿Cuántos subconjuntos tiene? Me dice el conjunto que posee 6 elementos. Allá, mira, acá es subconjuntos propios, pero acá solamente me pide subconjuntos. Entonces, como me dice que tiene 6 elementos, cantidad de elementos del conjunto es 6, mi formulita para subconjuntos, date cuenta, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que si me habla propios, al final resto 1, pero si no me dice, no le resto nadie, solamente esta ecuación. Y lo reemplazamos. N de C, número de elementos es 6, entonces sería 2 elevado a la sexta, que sería igual a 64. Sencillo, ¿ya? Los mismos casos en esta parte. Vamos a pasar con los problemas siguientes, pero antes vamos a borrar las señalizaciones que hicimos. Ok. Problema número 8. Si el conjunto T tiene 64 subconjuntos, allá, ¿cuántos elementos tiene T? Formulita. Número de potencia del conjunto T es igual a ¿quién? 2 elevado a la cantidad de elementos. Porque no me dice propios, no le resto 1. Entonces solamente subconjuntos, tal como está. Entonces, ¿cuántos subconjuntos tiene? 64. Todo esto me dice es 64. ¿Es igual a quién? 2 elevado a la cantidad de elementos. Otra vez, mira, 2, un número mayor, me conviene representarlo con la potencia. 64 es 2 elevado a la 6. Es igual a 2 a la cantidad de elementos de t, a bases iguales, según álgebra, exponentes iguales. Entonces, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 6 elementos. Es netamente aplicativo, muchachos. Solo hay que reemplazar en la formulita que tenemos en la parte teórica. ¿Ya? Refuercen estos temas que hemos visto anteriormente con la teoría, que están pues obviamente también grabadas, ¿sí? Y el problema 9, para poder finalizar en esta parte, ¿sí? Si un conjunto posee 127 subconjuntos, ¿cuántos elementos tiene ese conjunto? Entonces, pero acá me dices propios. Mira, acá no me decía nada, por eso no le restaba nada. Pero si me dice propios, cantidad de elementos de subconjuntos propios igual a ¿quién? 2 al número de elementos menos 1. Me está dando esto de dato. Me dice, vale 127. Será 127 igual 2 elevado a la cantidad de elementos menos 1. Este que está con menos pasa al otro ladito con más. Entonces sería aquí 128 igual a 2 a la cantidad de elementos. Ahora este 128 también lo puedo representar en potencia. Este 128 es igual a ¿quién? A 2 elevado a la séptima. Multiplico 2 por 2 por 2 por 2 7 veces, me da 128. ¿Ya? Esa es la manera de poder representarlo. Y nuevamente, fíjate, a bases iguales, exponentes también iguales. O sea, son igualitos. Entonces la cantidad de elementos del conjunto C es igual a 7. Esa es la forma entonces restante que nos faltaba por representar en las aplicaciones sobre conjuntos.